Buenas tardes, estamos aquí en la sede del PSOE, que han traído una exposición centrada en los primeros años de de cuando se pidió la autonomía, y centrada un poco en un personaje que fue bastante relevante en la época, que era Rafael Escuredo. Y estamos también con dos significativos miembros del PSOE de aquí de Linares, era Miguel Montoro y con Alfredo Catalán. Muy bien. Entonces nos van a explicar y nos van a introducir un poco en esta exposición. Bueno, de lo que se trata, como se puede ver en la foto que hay aquí, un poco la historia previa y posterior, inmediatamente posterior a la celebración del referéndum del 28 de febrero del 1980, donde primero se alcanzó la autonomía por parte del pueblo andaluz a través de la vía del 151 de la Constitución, y después se refrendó al año siguiente con la aprobación del Estatuto de Autonomía de Andalucía. Un poco recorre esos breves meses, porque prácticamente fue un año y poco lo que tuvo que ser recorrido. Y bueno, esto fue el inicio de lo que tenemos ahora, una Andalucía en lo institucional bastante distinta de entonces, con algunos de los proyectos y algunos de los orígenes un poco desdibujados por el gobierno que se tiene ahora en la actualidad. Pero bueno, esto es la historia de aquellos años, esta recopilación de unas pocas fotos que hay aquí, de un par de docenas de fotos. Bueno, ¿cómo lo vivisteis este tiempo? ¿Estuviste en algún tipo de manifestación o...? Bueno, yo era muy joven todavía. Yo era muy joven entonces, pero sí, pero ya estuve, participé, me acuerdo, recuerdo con mucho cariño una tertulia que tuvimos en las antiguas instalaciones de Radio Linares cuando estaban en la calle Ventana, con miembros del Partido Andalucista y del Partido Comunista. Entonces, porque bueno, pues la UCD entonces no declinó su presencia y Alianza Popular no estaba por la labor, ni mucho menos. Y bueno, me acuerdo de aquello muy bien, de las personas que estuvimos hablando, y bueno, de la participación que después tuvimos ya en las manifestaciones que se hicieron en aquellos días, sobre todo las del 4 de diciembre del 77, donde, bueno, por desgracia, tuvimos un héroe nacional andaluz, que fue José Manuel García Caparrós, que fue asesinado en la manifestación de Málaga por parte de un policía armada, cuando, bueno, a raíz de los desórdenes que se plantearon por la izada de bandera de andaluza en la Diputación franquista entonces, y bueno, son un recuerdo agridulce. ¿Aquí en Linares recuerdas algo significativo, una movilización o algo? Recuerdo la movilización que supuso sobre todo la campaña del 28F, ¿no? Porque era pasar de la noche al día. Veníamos claro. de un régimen franquista donde no te permitían ninguna libertad a la posibilidad de que Andalucía
se equiparara, que es lo que todavía recordábamos, con comunidades históricas como era el País Vasco, Cataluña y en menor medida Galicia, y nosotros queríamos llegar a un nivel de autogobierno que habían tenido esas comunidades. Bien. ¿Y Alfredo, qué recuerdas más o menos de...? Bueno, muchas vivencias, porque yo ya desde el 79 era concejal, luego desde el 82 fui alcalde de Linares. Entonces, yo lo primero es que hay que decir que ya en 1977, con las elecciones generales libres, hay un cambio, como todos sabemos, radical en España. Pasamos de un régimen dictatorial a una democracia todavía incipiente, pero que luego en 1978 promulga una constitución votada democráticamente y supone una gran transformación. Esa constitución reconoce los derechos de las comunidades históricas en su artículo 8, de tal forma que Galicia, País Vasco y Cataluña, como bien decía Miguel, que habían tenido su estatuto de autonomía durante el periodo de la Segunda República, pues digamos que acceden a una autonomía plena y digamos de primera categoría, de primera división. Andalucía, curiosamente, no llegó a votar su estatuto de autonomía en 1936 por causa del golpe militar. Claro, entonces Andalucía se quedó ahí en la frontera, no llega a ser esa comunidad histórica, pero también aspiraba Andalucía desde 1977, aspiraba a ser una comunidad de primero porque lo necesitaba. Andalucía tenía un subdesarrollo secular con respecto a la mayor parte de las regiones avanzadas de España, y había una clara identidad que se intuía, que se veía como pueblo andaluz. Entonces, las manifestaciones del 4 de diciembre fueron una prueba palpable de que el pueblo andaluz mayoritariamente quería otra cosa, no quería el centralismo. La dicotomía entre autonomía de primera y de segunda, autonomía, comunidades históricas, o las que iban por la vía, digamos, lenta, que simplemente era unos acuerdos de las diputaciones provinciales para constituir la comunidad, y de los ayuntamientos para constituir la comunidad autónoma. Aquí el tema fue mucho más complejo. Mucho más complejo, primero porque políticamente todos los partidos de la época no apoyaban esa vía, digamos, rápida a la autonomía. No la apoyaban. La Unión de Centro Democrático, que era el partido gobernante, no lo hacía claramente. Incluso el partido andalucista titubeaba mucho con la forma del Estado, ¿no? No lo veían claro, no terminaban de verlo claro. Había también dos almas en el andalucismo entonces, una digamos más hacia la izquierda y otra más escorada hacia la derecha, ¿no? Entonces fue realmente muy difícil, porque las condiciones que se pusieron para el referéndum de la autonomía fueron muy duras. Se trataba de que el 50% del censo electoral tenía que votar que sí, en las 8 provincias andaluces. Eso ya era muy complicado, entre otras cosas porque los censos estaban absolutamente inflados. Eso lo recordamos los que tenemos más edad, recordamos que había que en los censos electorales había cantidad de personas fallecidas que aparecían en el censo. Los propios ayuntamientos tenían el truco de inflar los censos para recibir más fondos del Estado. En la época del franquismo había unas peculiaridades realmente dignas de estudio, ¿no? Se inflaban los censos para tener más recursos del Estado. Y eso ocurrió en Andalucía. Entonces, como recordamos los más veteranos, hubo dificultades tanto en Almería como en la provincia de Jaén. De hecho, el gobierno de la nación, el gobierno de la UCD, tuvo que reaccionar cuando vio lo masivamente que los andaluces respondimos. Y de hecho, cuando se revisaron los censos en la provincia de Jaén, claramente salía ese 50%. Almería es la que estuvo ahí, se tuvo que hacer una ley de armonización porque no podían dejar a Almería fuera de la Andalucía. Yo creo que fue un proceso muy ilusionante, lo vivimos muy de cerca muchos, aunque éramos muy jóvenes entonces, ahora ya somos un poquito más veteranos, y yo creo que realmente como valoración creo que mereció la pena. Mereció la pena porque salimos de un régimen, aparte del dictatorial, de un régimen completamente centralizado. Realmente todo se decía en Madrid. Y ahora, afortunadamente, pues las cosas son de diferente manera. ¿Y se ha llegado a desarrollar plenamente? ¿Creéis que falta algo? ¿Creéis que se quedó corto, largo? Bueno, en algunos aspectos no se han desarrollado cosas porque no se han querido desarrollar.
Por ejemplo, Andalucía... Pero quedan cosas por desarrollar. Claro, quedan cosas por desarrollar. Hombre, como en nuestra Constitución quedan muchas cosas por desarrollar. Sí. Cuando hablamos del derecho a la vivienda, fíjate el problema que tiene este país, particularmente la gente joven, ¿no? En Andalucía hay muchas cosas todavía sin desarrollar. Hay una de las cosas que son muy, muy peculiares, que se hicieron en la segunda reforma del Estatuto, la posibilidad de tener una policía autonómica. Sí. Se discute mucho, bueno, es que se va a la Guardia Civil de Navarra, se va porque tiene un estatuto foral diferente, se van de País Vasco. Bueno, aquí podríamos tener también un cuerpo de policía autonómico, que en realidad lo que tenemos es una unidad de la Policía Nacional adscrita a la Junta de Andalucía para menesteres propios, ¿no? Pero yo creo que quedan todavía bastantes cosas por desarrollar y se puede hacer. La cuestión muchas veces es doble, voluntad política y dinero, claro. Sí, porque no se avanza mucho entonces, ¿no? No se ha avanzado quizá en desarrollar esos puntos que has comentado y no se plantean como una prioridad ahora mismo. Yo creo que no se plantean como prioridades. Hay otras cosas. Yo creo que hay elementos desde el punto de vista social que sí están muy desarrollados. Tanto por los temas, lo que es la educación, por ejemplo, lo que es la sanidad, los servicios sociales. Yo creo que eso sí lo ha desarrollado bastante bien. Siempre hay momentos de paso adelante y paso atrás. Sí. Y eso ya lo dice la política y los partidos gobernantes, ¿no? Pero los estatutos deberían... en esos derechos adquiridos o en esos derechos que pone en el Estatuto de Autonomía, que no fuera, según el partido que gobierna, que no hubiera un retroceso atrás. Claro, o sea, si en sanidad pública se ha llegado a un punto, no ir hacia atrás, no ir desmantelando la sanidad pública, pero que debería estar reconocido como en el estatuto, ¿no? Como la Constitución a lo mejor reconoce unas cosas que son intocables, pues no sé, hacer unos puntos que fueran intocables, ¿no? Que no se pudiera... Eso es muy difícil de valorar según las opciones políticas, porque desde unas opciones progresistas de izquierda entendemos que las competencias tanto sociales como educativas, como culturales, como sanitarias, deberían ser las máximas, y cuando hablamos de las máximas es darle a todo el mundo el máximo que se les pudiera dar con los recursos que dispone la comunidad. Pero hay otros partidos desde opciones conservadoras donde entienden que la sanidad, por ejemplo, pues tiene que estar en manos de lo privado en vez de lo público. Sí, pero bueno, a lo mejor nadie plantea eso. A mí me parece que la opción privada está ahí y el que quiera pagarla o el que pueda pagársela, que se la pague. Exactamente. Lo que me parece mal es que se pague con dinero público, que en cierta manera es lo que se está haciendo hoy en día. Claro, pero eso en un texto legislativo yo supongo que, yo no soy jurista, pero en un texto legislativo pues esas cosas serían complicadas de señalar, ¿no? Y entonces estamos un poco a los pairos de cada vez, bueno, pasa en la comunidad autónoma andaluza, pasa en cualquier otra comunidad y pasa en el Estado. Eso pasa en todos. Eso pasa en todos sitios, sí. Igual que pasa en España, pues pasará en nuestros países. Es muy difícil que esas competencias estén topadas para que no se bajen de esos límites. No pero yo creo que es que con la educación pasa un poco igual, con casi todos los servicios está pasando casi un poco igual, ¿no? Porque la concertada, la no concertada... Hay un ejemplo ahora que se va a dar seguramente en poco tiempo, ¿no? En la última baremación que hay de matriculación en los colegios públicos de aquí, por no irnos lejos, pues se va a dar la circunstancia de que hay colegios privados donde han disminuido el número de matriculaciones y colegios públicos donde han aumentado. A los colegios públicos le van a dar de nuevo líneas que ellos perdieron, o le van a dar o se la van a quitar a los privados. Eso es un debate interesante, porque aquí en Linares hay colegios, ya te digo, públicos que tienen este año, están por encima de las matriculaciones por las que el año pasado o hace 2 años le quitaron líneas, que decir, le quitaron posibilidad de que niños se matricularan. Pues eso cómo se pergeña eso. Es difícil porque quien gobierna es el gobierno conservador, y el gobierno conservador lo que prefiere es que los niños vayan al colegio. Es lo que yo comentaba, que si esas cosas en el estatuto no se pueden poner ya como inamovibles. Por ejemplo, en Francia el aborto
lo metieron en la Constitución y por lo visto no se puede tocar ya. Claro, pero eso, aprobado por la mayoría. Claro, pero esa es una medida muy clara y muy determinante. O sea que aborto sí o aborto no. Pero educación, ¿dónde pone el límite? O sanidad, ¿dónde pone el límite? Los límites los van a poner siempre las fuerzas progresistas por arriba. Y las fuerzas conservadoras van a poner, por desgracia, por abajo. Hay otro de los elementos que yo creo que el Estatuto de Autonomía no ha sido o suficientemente valiente o no se ha aplicado suficientemente bien, y en el tema de la descentralización administrativa. La Junta de Andalucía no está descentralizada. Y realmente los presupuestos poco provincializados, las delegaciones provinciales de la Junta de Andalucía tienen muy poco margen de maniobra, todo se resuelve en Sevilla. Eso ha provocado durante muchos años incluso denuncias de centralismo sevillano, eso lo hemos visto todos, ¿no? Una queja, yo creo que en eso no ha avanzado la comunidad autónoma, E incluso yo diría que si no fuera por el papel de las diputaciones provinciales, que realmente en una autonomía descentralizada tampoco tendrían por qué existir. Realmente, pues afortunadamente existen porque no está descentralizada la Junta de Andalucía. Y de hecho se llegó a estudiar la posibilidad hace ya bastantes años, décadas diría yo, de descentralizar a base de conveniar con las diputaciones provinciales. Y estamos viendo muchas veces servicios que van en paralelo, los servicios de la Diputación con los servicios de la Junta de Andalucía. Claro, ¿cuáles son más ágiles al final? Pues los de la Diputación porque está aquí cerca. Y ese es otro debate de futuro que sí creo que había que plantearlo. Bueno, y ya para concluir y eso, si queréis glosar un poco la vida de el primer presidente, además que fue, ¿no? Bueno, hubo un presidente de la Junta Preautonómica, Plácido Fernández Viaga, que está ahí. Y luego, bueno, pues Rafael Escuredo, habla tú un poquito de Rafael, ¿no? Bueno, en el 77, cuando se aprueba en abril la institución de la Junta de Andalucía, bueno, para quien sale elegido designado por los diputados y senadores que se habían elegido en las primeras elecciones democráticas de abril del 77, y los presidentes de las diputaciones eligieron a Plácido Fernández Viaga, que fue el primer presidente de la preautonomía, todavía no era la preautonomía, y al año siguiente, cuando ya se constituyó la Junta de Andalucía como autonomía plena, ya fue elegido Rafael Escuredo. Esa foto que hay ahí, con la papeleta de voto, es muy significativa, porque una de las trabas que se nos pusieron a los andaluces cuando votamos es que, fíjate la pregunta que nos preguntamos. Sí, era un poquito... No era enrevesada, era algo que iba más allá. Dice, ¿está usted de acuerdo en la ratificación de la norma prevista en el artículo 151 de la Constitución a efectos de una cosa era como rarísima, muy ambigua, porque era muy difícil. Bueno, pues se da el hecho de que cuando este hombre fue a depositar su papeleta no lo dejaron votar. No estaba en el censo de Sevilla. Estaba su hija, que está allí. Su hija, esa pequeña que está allí en la foto, su hija sí figuraba en el censo, pero no estaba él. Una cosa rarísima. Hubo que hacer, bueno, imagínate, el follón que se armó hasta que la Junta Electoral dictaminó que, evidentemente... Claro, pero además él sería un personaje muy conocido en Sevilla, o sea que no era un recién llegado, ni era... Era el candidato del Partido Unitario. Claro, porque si me dices que es alguien que no... Ahí tiene, esa foto de ahí arriba son los ocho alcaldes, junto con Rafael Escuredo, que entonces presidían, que habían salido de las primeras elecciones democráticas al ayuntamiento. Y bueno, y ahí esa es la mesa, una de las mesas que se constituyeron a tenor del pacto de Antequera, el famoso pacto de Antequera, donde se dilucidó, bueno, pues cómo se iba a confeccionar el estatuto después y bueno, y lo que iba a tener de importancia en Andalucía. Y sí señalar que nos tenemos que sentir muy orgullosos porque los andaluces primero llegamos a la Andalucía, a la autonomía,
por un camino completamente distinto del resto de las comunidades históricas, porque ellos llegaron simplemente porque se les dio y ya está, ¿no? Votaron en un referéndum que querían autonomía y se acabó. Pero nosotros votamos por el 151, como ha dicho antes Alfredo, marcando unos límites tremendos para que pudiera salir adelante. Y lo más importante, después de la aprobación de la Constitución, lo más importante que se hizo, a tenor de los resultados que se habían tenido en Andalucía, fue el acuerdo entre PP y UCD, Suárez y Felipe González, para, digamos, en palabras de lo que dijo entonces Jordi Puyol un poco más tarde, café para todos. O sea, que prácticamente a raíz de la autonomía andaluza, todas las demás comunidades se adscribieron por la vía rápida. Se inició con alguna uniprovincial, con el 143, pero fueron cuestiones de meses y todo el mundo fue por el camino de 151. Entonces, nos tenemos que sentir muy orgullosos, primero por el camino que llegamos para alcanzar el 28 de febrero y después por lo que supuso, la victoria que supuso en Andalucía contra contra el régimen franquista que había salido antes y contra los que, digamos, que querían que eso se alargara, que era la UCD y Alianza Popular, que no salían en los papeles. Imagínate que Alianza Popular en la foto esta que hay aquí, la foto que tiene aquí hay los únicos cuatro partidos que obtuvieron votos en las primeras elecciones de Andalucía. Aquí tiene representantes del Partido Comunista, a Borbolla, a Rojas Marcos, a Alfonso Guerra, ahí tiene el alcalde entonces de Jaén, Emilio Arroyo, Luis Ñañez. O sea, que no hay nadie del partido, no hay siquiera nadie de la UCD. O sea, porque la UCD lo que proponía era el voto en blanco, decía que este referéndum era el nuestro. Español, andaluz, este no es tu referéndum. Esa era la frase, este no es tu referéndum. Y Alianza Popular, pues no estaba ni por la labor. Otras cosas. Hablando del tema de los censos. Un poco define. Los censos, yo creo recordar de memoria, así vagamente, que el censo en Linares me parece que tenía unas 2.000 personas de más, de gente fallecida. Correcto. En una población de 56.000 habitantes que tenía entonces Linares. 2.000 personas de más fallecidas metidas en el censo. Claro, es que los ayuntamientos habían tenido ya elecciones democráticas, todavía no, tampoco. O sí, bueno, sí, ya habían estado las del 79, claro, la del 79. Pero ya había un ayuntamiento que sería del PSOE, me imagino, ¿no? Julián Jiménez. Bueno, ¿y qué pasó entonces con ese censo? No, pues es que los censos se manejaban manualmente. Aquello era como era, ya te digo, que sabíamos de antiguo por los propios funcionarios, bueno, es que los censos están un poquillo inflados, pues para que venga más dinero. Nadie lo comprobaba eso, claro. Cuando se hacen los primeros censos electorales, aquello era un desastre. Gente que quería votar y no podía votar, como le iba a pasar a Escuredo, gente que directamente estaba fallecida. Entonces, claro, el pelear contra el 50% del censo electoral que votara así era realmente épico. Es que tenéis que tener en cuenta que todo este proceso prácticamente se desarrolla con ayuntamientos franquistas todavía y con diputaciones todavía franquistas. Se renovaron a partir del 79, que fueron las primeras elecciones municipales. Del 79 hacia atrás, y ten en cuenta que el proceso se inició en diciembre del 77. Desde diciembre del 77 hasta marzo del 79 eran todas instituciones franquistas, alcaldes franquistas, concejales franquistas y presidentes y diputados franquistas. Entonces, lo que pasamos los andaluces entonces tenemos que sentirnos orgullosos porque eso no lo ha pasado ninguna otra autonomía en España. Bueno, pues muy interesante todo lo que habéis contado. Me he olvidado decir que la participación de Linares estuvo casi 5 puntos por encima de la media regional. O sea que también tenemos que sentirnos orgullosos. Estuvimos bastante por encima de Jaén, bastante por encima de la media de la provincia de Jaén. Bueno, entonces eso quiero una pregunta. Esa movilización que había y ese afán de participar y de hablar o de tal, ¿cómo es que se ha perdido? Porque yo lo que encuentro en Linares en los últimos años es una desmotivación de todo, ¿no? Y una falta de movilización, quizás. Pero tú fíjate que seguramente había mucho, seguramente no, había mucho más entusiasmo porque íbamos hacia algo que no teníamos y hacia algo desconocido. Y bueno, pero es que ahora sigue. Las participaciones ahora no suben por encima de eso ni bajan.
estamos en torno de un 60 y tantos %. Bueno, eso cuando se va a votar, pero yo digo, hay muchos problemas hoy en día. Por ejemplo, la causa palestina, se convoca una edad, aparecen 4 gatos. 4, sí. Pero 4. Sí. Hay a lo mejor otras, bueno, los mismos pensionistas que se reúnen todos los lunes y tal, vamos 4 gatos. Sí. O sea, y falta, yo creo que desde el cierre de Santana, que hubo una gran movilización y que que Linares se volcó en aquel tema, no he visto... Seguramente nos estamos volviendo más individualistas cada día y nos miramos el bolsillo si tenemos... Ya, pero hay problemas pero... que ni nos afectan al bolsillo, nos afecta a una cosa ya de... Eso tenemos que... nos tenemos que hacer ver, porque no nos movilizamos por la sanidad. Porque bueno, que también se convocan cosas y también vamos a controlar. También me parece muy raro, no sé, los 1 de mayo. Ahora estamos a las puertas de otro 1 de mayo, se hace una manifestación en Jaén porque aquí ya desapareció la que había, que era bastante numerosa. Yo recuerdo alguna... Hay otro pueblo en la provincia que se hace, y es en Vilche. En Vilche hay una manifestación por la mañana del 1 de mayo que sigue yendo hasta la banda de música. O sea que iba todo el pueblo. O sea que eso debe ser para ir allí y grabarlo, porque vamos, este año estaría bien. Debe ser. Yo en los últimos años he ido a la de Jaén porque, bueno, Comisiones Obreras ponen un autobús y tal, pero tampoco es tan masiva. Y eso que irá gente de toda la provincia, pero no es... Hay una desmovilización de la sociedad. Sí, pero... Eso está claro. Eso yo no sé qué pasa. ¿Por qué? Pues porque seguramente hay una sociedad... que está más cómoda, más tranquila. Bueno, pero hay problemas. Mucha gente que no vivió esta época no sabe lo que es pelear por esto y tampoco y posiblemente tampoco se les enseña demasiado. Sí, bueno, pero ya no hablamos de esos problemas, porque a lo mejor ya se solucionaron, la autonomía o casi se solucionaron, lo que fuera, ¿no? Pero esos problemas con la sanidad, esos problemas, bueno, ya a nivel internacional, el tema de Palestina, nadie protesta por lo que está pasando en Palestina, nadie dice nada, bueno, se dice, ¿no? Pero muy minoritario, ¿no? Que incluso te toman el pelo a veces cuando hablas de... No sé. No sé qué pasa. Sin embargo, hay otras movilizaciones. Por ejemplo, el tema de firmas por Palestina en redes sociales, yo lo sigo de vez en cuando y hay mucha gente. Sí, pero esa es la movilización de sofá. Claro, pero eso es que firmar desde el sofá de tu casa. Quiero decir que hay gente con sensibilidad hacia esos problemas del mundo, sí. Bueno. Pero que salía a la calle, desde luego, no. poquitas. Eso es difícil. Bueno, pues nada, muy interesante toda la exposición y un personaje que ha hecho historia y bueno. Yo creo que no es suficientemente reconocido. No. Es un hombre que además su paso por la Junta fue muy corto. Él estuvo un mandato que yo creo que no fueron ni 4 años, creo que fueron 3 años solo. Y se retiró. Él no quería entrar, yo supongo que él no querría entrar en las peleas posteriores que iba a haber políticas. Yo creo que pues eligió ser el símbolo de lo que ahora sí se le reconoce por parte de andaluces. Y bueno, es un hombre que echó a andar con firmeza. Este hombre se declaró en huelga de hambre. Estuvo en huelga de hambre como presidente de la Junta, estuvo ya en huelga de hambre. Una actitud que entonces, sobre todo de fuera de Andalucía, no se entendió mucho, que alguien como presidente de una comunidad autónoma se declarara en huelga de hambre. Pero el hombre, yo creo que defendía los intereses de todos, aunque no fuera entendido. Ha sido siempre un hombre muy discreto. Él no ha intentado influir políticamente, ni se ha manifestado públicamente, generalmente, ni en temas internos del PSOE, ni en temas externos, ¿no? Es una persona muy discreta y yo creo que ahora se le está empezando un poco a reconocer la gran labor que hizo. Afortunadamente en vida, Eso también es importante. En España, no tanto en Andalucía, pero solo te reconocen un poco cuando ya te has muerto. Entonces, qué persona más estupenda. Te hacen un montón de epitafios, pero este hombre la verdad es que... Lo que pasa es que debe ser ya muy mayor, ¿no? Él pues sí, tiene 80 y pico años. 80 por ahí, sí. 80 y algo, 80 y pico por ahí, años. seguramente, sí. Bueno, pues un reconocimiento en vida que, como dice,
se valora más. Muy merecido, muy merecido, claro, sí. Claro. Pues muy bien, muchas gracias. Muchas gracias a ti. Venga, gracias.